Ahí está. La ecuación de movimiento dice que si acaso va a haber cambio en la presión entre dos puntos contiguos, se va a deber uno a la fuerza exterior que esté actuando, las más de las veces el campo gravitatorio, la aceleración que va a adquirir el fluido y un efecto de retardo que va a sufrir debido a, sobre todo, la viscosidad del líquido. Entonces, nadie al presente le ha podido integrar, ha podido resolver este sistema de ecuaciones, porque no se olviden, ese gradiente es la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Y la velocidad es también bien complicada. Entonces, no se ha podido resolver. Pero desde el análisis teórico han hecho esfuerzos los investigadores para tratar de su forma más simplificada, intentar conocer cómo es esa expresión. Y la primera han dicho, miren, ¿qué tal si suponemos de que el líquido es perfecto? Si el líquido es perfecto, recordarán ustedes que esta expresión no va a existir más, porque la viscosidad es cero, es un fluido ideal. Si es así, entonces las presiones y las tensiones de corte serán nulas, y nos quedamos simplemente con esta. A esta ecuación muchos la llaman la ecuación de movimiento de la hidrodinámica, en que no existe un fluido que retarde, quiere decir que es un líquido ideal. Y también tenemos el otro apoyo que sabemos que si acaso el líquido es un líquido real, van a existir tensiones de corte de manera tal que se va a mover como un sólido rígido, con rotación y aceleración, pero también con la oportunidad de elongarse y de contraerse. Al final de cuentas estamos intentando encontrar cómo es esta ecuación phi. Y la primera que se ha intentado introducir es lo que habíamos visto en el capítulo 1. Las tensiones de corte como hipótesis son proporcionales a la rapidez de deformación angular, rapidez de deformación angular que habíamos visto en el primer capítulo. Y luego, haciendo algunas consideraciones, habíamos visto que esta bien se puede escribir como la variación del perfil de velocidades en el agua. Recuerden que veíamos que es así más o menos. Este es U. Pero esta vez el movimiento no es como flujo pistón, sino que más bien es en dos dimensiones. De manera tal que va a existir una variación de U con respecto a Y, es decir, la vertical, esta es Y, pero transversalmente va a existir también una otra variación. Miren, así es arriba. Entonces aquí yo les he mostrado, está variando así. Pero también en este otro sentido puede variar. Aquí se nos forma una figura truncada. Esta es la variación de V con respecto a X, cómo varía en esa dirección. Entonces, reemplazando esta expresión, encontramos que la tensión de corte en el plano XY, por ejemplo, miren, este es un elemento diferencial, Y, estas tensiones de corte, que son convergentes en las aristas. Por ejemplo, este será tau sub z en dirección Y. Este será tau sub z en dirección del eje. Este es Y y este es X. Tienen sus homólogas. Este viene acá, perdón, me dijo mal. Tiene sus homólogas. Entonces acá están sus dos componentes, de U de Y más de V de X. Esta es una gran asunción que han hecho los investigadores. ¿Qué tal propusieron si es que acaso la tensión de corte depende de cómo es esta distribución de velocidades ahora en el espacio? Y por supuesto para cada una de las direcciones, XY, YZ y ZX. A esta forma de pensar le han llamado las hipótesis de Stokes. En otras palabras,
Las tensiones de corte que el fluido puede aguantar son una función de cuán viscoso es el líquido. Pero también depende de la segunda, cómo es la distribución de velocidades de esos dos elementos. Si el fluido es muy viscoso, entonces puede aguantar más tensión de cizallamiento. Pero como no está completo, solamente son las tensiones de corte, miren. Solamente estamos hablando de estas. Necesitamos los componentes perpendiculares, las presiones ortogonales a los planos. En este caso, si este es X, este es X' y este es Y'. ¿Cómo varían estas otras? Entonces, han propuesto también que va a hacer una descripción de la dilatación. ¿Cómo varía la derivada de U con respecto al eje sobre el cual se está moviendo? Miren, este también acá. Difieren notablemente con este. Es la distribución del perfil de velocidades en dirección vertical. Este es cómo varía la velocidad longitudinal. Entonces, estas hipótesis se han introducido para intentar resolver el sistema de ecuaciones. Han generalizado estas dos expresiones que aquí tenemos y han conformado lo que se llaman las leyes constitutivas. Leyes constitutivas, jóvenes, es un intento de describir la deformación. A ver un ratito, ¿cómo es la situación de formación? Y nosotros como civiles tenemos mucho que ver con esto. Nos interesa en extremo, porque una edificación, un edificio alto, va a descansar todo el peso de sus pisos en una zapata. El suelo que aquí existe, el subsuelo, tiene que ser capaz de soportar todo el peso que va a transmitir las zapatas. Si acaso las zapatas tuvieran un área pequeña y la carga es grande, no importando qué, la zapata se va a hundir en el suelo debido al gran peso. Pero si acaso la zapata es grande, tiene un área notable sobre el cual está ejerciendo, entonces va a ser capaz de aguantar el peso. Si acaso fuese roca, por ejemplo aquí estuviese un macizo rocoso, y la zapata, una de las zapatas está apoyada en la roca, tengan certeza que el edificio va a poder soportar grandes y más cargas todavía. Los edificios de las grandes ciudades de Nueva York, por ejemplo, fundan buena parte de sus edificios en el material rocoso y para ello tienen que bajar 10, 15 metros abajo hasta encontrar la roca sólida. Entonces tienen certeza los proyectistas de que no va a haber hundimientos diferenciales. Entonces, eso nos interesa a nosotros, la tensión de formación. Y esas son las leyes constitutivas. Una ley constitutiva que ustedes conocen es la ley de Hooke. Nos dicen, a mayor exigencia que nosotros le hagamos al medio, mayor deformación va a haber. ¿Y quién nos dice cuánta? Es justo el módulo de Young. Este es propio del acero, de la madera, del concreto, de lo que sea. Este nos caracteriza. Este nos dice, nos avisa quién es. Es un suelo arenoso, es un suelo arcilloso, es el agua, es el petróleo, es quién. Entonces, estas son las leyes constitutivas que si acaso para resistencia de materiales nosotros ligábamos estos dos, para el agua o para los fluidos, más bien descubrimos que el reemplazante, entre comillas, del módulo de Young es la viscosidad. Juega papel clave la viscosidad en estos sistemas, así como el módulo de Young que nos dice cuántos kilogramos por fuerza puede soportar alguna cosa, centímetro cuadrado, algún medio, este nos avisa de igual manera cuánta tensión de corte, cuánto cizallamiento puede soportar. Entonces, por eso es para nosotros los civiles muy importante eso.
Y aquí hacemos un poco de álgebra, reemplazamos, aprovechamos que como son procesos azarosos los que se dan cuando el líquido se está moviendo, no hay preferencia por una u otra dirección. Cuando tengamos el límite, cuando la variación de las presiones tienden a un número muy grande, por supuesto que vamos a estar en cero, es decir, no va a haber preferencia para uno u otro lado. Y esas ecuaciones de las leyes constitutivas las reemplazamos en la ecuación de movimiento, solo que esta vez la estoy tomando en el eje X. Aquí está el gradiente de P, la fuerza exterior, la aceleración, y aquí el término alegre del phi, del vector phi. Pero solamente estoy tomando para no hacerla más complicada de lo que ya es la dirección del eje X. Reemplazo los componentes y comienzo a agrupar términos que son semejantes. Este, por ejemplo, de X es la dilatación que habíamos visto anteriormente. Estos son los términos del rotor, que nos avisan si acaso hay vorticidad. Entonces voy agrupando los términos conforme esto y vamos también encontrando cosas interesantes. Por ejemplo, una divergencia que multiplicada por lambda, que vamos a ver enseguida, no es otra cosa que la ecuación de continuidad, como ustedes aquí la pueden apreciar. Aparecen laplacianos de la velocidad y al final les decía los términos de un laplaciano, que al final de cuentas reporta esto. Miren, los mismos términos. El gradiente, la fuerza exterior, la aceleración, y esto había sido ese vector phi que representa las pérdidas de energía. Cuando el agua se está moviendo de un punto a otro, pierde energía porque se frota. Como no es un líquido ideal, el agua se frota contra las paredes del tubo. Las partículas del agua se mueven en forma azarosa, se mueven en forma desordenada y chocan unas partículas contra otras. Se efectúa intercambio de cantidad de movimiento por el choque. Entonces cambian de dirección de su movimiento. A raíz de eso, el líquido pierde energía y cuanto más viaje, más energía va a perder, hasta el final que se va a transformar en un flujo como si fuera en canal. Esa pérdida de energía había sido, entre comillas, igual a la multiplicación de la viscosidad cinemática. Esta es viscosidad cinemática. Y este otro es el laplaciano de las velocidades. Laplaciano del campo de velocidades. Entonces, así se dice. Si acaso el fluido es newtoniano, esto es que las tensiones de corte las podemos deducir a partir de la viscosidad, entonces las pérdidas de carga nada más dependen de cuán viscoso es el líquido y cómo es la distribución del campo de velocidades. Y esta ecuación también hubiéramos querido poder resolver e integrarla para tener la respuesta a lo que nos pregunta. Más otra vez, no siempre se puede integrar.
sino solamente en los casos más sencillos. Para algunos ejercicios académicos es posible que nosotros podamos resolver este sistema de ecuaciones en el espacio. Entonces, esta es la ecuación de movimiento, la segunda ley de Newton aplicada a fluidos. Pero cuando se trata de un fluido muy viscoso, digamos el petróleo, el aceite, la brea, la miel, algún líquido espeso. Entonces, esa ecuación se llama la ecuación de Navier-Stokes, porque estos señores han sido primero los que han emitido las hipótesis y quien las ha resuelto, ha llegado hasta este punto. Valen para fluido homogéneo, que si todas sus partículas están constituidas de la misma materia; isotrópico, que quiere decir que las propiedades de cada una de esas partículas es igual en todas direcciones; que líquido es newtoniano, por supuesto, esto que acá les he dicho, es el punto de partida; y además que el fluido es incompresible. En otras palabras, la densidad del fluido es constante, no varía de momento a momento, ni tampoco de punto a punto. Entonces aquí les digo, ¿no? Miren, las pérdidas de carga se igualan al campo de velocidades. Y también esta gran contribución la podemos proyectar nuevamente sobre una línea de corriente, como lo hemos hecho anteriormente. Y de ahí hemos deducido la ecuación de Bernoulli. Entonces, al final de cuentas, observen, miren, la pérdida de carga esta vez sobre una línea de corriente es esta integral. Es decir, es la integral del laplaciano de las velocidades del campo, del dominio que estamos nosotros estudiando. Entonces, hay que resolver. Y lo hacemos así. Vamos a particularizar, vamos a intentar resolver esta ecuación para el caso de una tubería. Entonces vamos a pensar que hay un líquido muy viscoso que está fluyendo a lo largo de una tubería. Piensen que podría ser el petróleo. El petróleo que bombeamos, bombeamos, por ejemplo, desde Bulo Bulo, o desde Centrus, o desde Tarija, hasta la refinería, a fin de que la traten y obtengamos gasolina, diésel, etcétera, todas las cosas que queramos. Entonces vamos a bombear. Y decimos, para resolver este problema, vamos a suponer que todas las partículas del fluido que están viajando, miren, así estoy dibujando las partículas, todas ellas están marchando así. Están marchando paralelamente unas con respecto a otras. Todas están viajando así. No existe una partícula que, por ejemplo, se esté moviendo así. No, esto vamos a admitir de que no. Todas las partículas se están viajando a lo largo del eje del tubo. Algunas de estas partículas podrían retrasarse con respecto a otras, dependiendo de dónde estén localizadas, pero todas están viajando de izquierda a derecha. Entonces eso lo podemos expresar mediante estas dos relaciones. Velocidad transversal, no se olviden, una partícula tiene velocidad U en esta dirección, tiene velocidad V en la dirección perpendicular, y Z la que está saliendo de la pantalla. Entonces decimos, no va a haber velocidad vertical ni tampoco una que sale del papel. Si así fuere, entonces en la ecuación de continuidad, que es esta, este término va a ser 0, pues la velocidad es 0, y este otro también va a ser 0. Y nada más vamos a tener de u de x 0, y como este es 0, su segunda derivada también va a ser 0, y su tercera también va a ser 0, y su cuarta, etc. Entonces estos resultados los reemplazamos en esta ecuación. Cuando la desdoblamos va a ser 1 sobre ρ, derivada parcial de p con respecto a x. Aquí está. La fuerza mayúscula, y y z, los componentes en direcciones x, y z. Las aceleraciones. Pero el flujo es permanente.
Cuando se dice flujo permanente, quiere decir que cualquier derivada con respecto al tiempo, de cualquier parámetro, de cualquiera que no sea presión, caudal, velocidad, lo que sea, es cero. Esto quiere decir permanente. Entonces, sin duda, esta, la segunda y la tercera son cero. Y como estas otras también son cero, al final nos quedamos con estas y las dos que aquí ustedes ven. Además, vamos a suponer que el vector de fuerzas exteriores solamente considera la gravedad. Y además, no vamos a tener un tubo así. Miren, este es el sistema de referencia. Por decir, este es X y este es Z. Vamos a admitir un caso más genérico, por ejemplo. Que no sea simplemente este. No, este es un caso muy particular. Hagamos de que sea más genérico. Admitamos que el tubo está inclinado. Porque saben ustedes bien que el agua se mueve porque hay desnivel. Y vamos a insertar nuestro sistema de referencia así. XZ. Pero no va a ser el de la gravedad, no. El de la gravedad es Z', esta es la vertical. Entonces nosotros vamos a tener nuestro sistema de referencia inscrito dentro de la teoría, sí. Entonces vamos a utilizar Z' para señalar la vertical. Por eso va a haber un Z' con respecto a X, con Y y con Z. Esta es la unidad. Y reemplazamos, miren cómo estoy haciéndolo. Reemplazamos los resultados en las dos ecuaciones. Esto, no se van a olvidar, no es otra cosa que P partido sobre gamma más Z. Y cuando hay una derivada de Y con respecto a Z, por ejemplo, derivada de Y con respecto a Z, quiere decir que Y es constante. Y esta otra nos va a decir que es Z constante. En otras palabras, cualquier sección transversal al tubo, por ejemplo, si yo corto aquí, en cualquiera de estas, es como si todo estuviese pasando, como si el líquido estuviera detenido, porque sus derivadas parciales están igualadas a cero. Son secciones hidrostáticas. Eso nos señala. Miren, aquí es derivada con respecto a X. No, hay variación con respecto a X. Pero en la sección transversal, en una que cortamos acá, nos dice que todo pasa como si el líquido estuviese detenido. ¿Cómo? Pero no es así. Porque las bolitas se están moviendo como soldados en un desfile. Porque se están moviendo así. Esto no sería tal si es que una esferita estuviera moviéndose así, la otra se está moviendo hacia abajo, la otra está retrocediendo, el movimiento caótico. Si esto fuera el caso, no vale lo que aquí se está diciendo. Y para resolver el sistema como está, es una circunferencia, la tubería, vamos a utilizar coordenadas polares. Entonces aquí va a estar, el eje X está saliendo de la pizarra, aquí. Este bien podría ser el eje Y este el eje Z. Entonces estas coordenadas polares utilizamos. Y decimos, a partir de la ecuación del círculo, miren en el sistema YZ, Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual al radio al cuadrado, un radio genérico. Y tratamos de reemplazar qué es du de Y. Pues nos interesa esto. Al revés. Necesitamos averiguar cuánta es la segunda derivada de U con respecto a Y y de U con respecto a Z. Entonces a eso nos abocamos. La primera derivada, miren, es de U de R de Y, U de teta y de teta con respecto a Y. Pero como hay simetría radial, quiere decir, por ejemplo, este punto tiene un otro diametralmente opuesto. Todo lo que pasa aquí es exactamente lo que ocurre acá. Y a la vez aquí. Paso un diámetro por acá, lo que le pasa a este punto, le pasa también a este otro punto. Hay simetría radial, por lo tanto, esta derivada es cero.
Por eso se anula este término. En du de y se mantiene este otro queda descontado. Este término no lo incluimos en aquello. Y para obtener la segunda derivada, pues derivamos una vez más. Acomodamos bien los términos y al final encontramos que la segunda derivada de u con respecto a y al cuadrado vale este. Y por analogía, como no hay privilegios de una con respecto a la otra variable, podemos también escribir para la otra dirección. Ahora esas dos las tomamos y las reemplazamos acá, en este lugar. La suma de las dos anteriores. Miren aquí, esta era la expresión primigenia y reemplazamos el resultado encontrado. Efectuamos operaciones algebraicas agrupando términos semejantes. Miren, aparece y al cuadrado más z al cuadrado, todo entre r cuadrado, pues este es 1. Esto otro sobre r cubo va a ser 1 sobre r. Miren cómo acá está expresado. Y por propiedad de la derivada podemos agrupar aún esto más. Y esto ya lo podemos resolver porque esta integral se puede resolver por cuadraturas y hay que integrar una segunda vez. Miren, integramos una vez e integramos una segunda vez. El término derivada parcial de esta energía con respecto a X, nosotros le vamos a llamar la variación. Perdón, la pérdida de energía. En un poco ratito más vamos a ver qué esto es. ¿Cuánta energía se pierde cuando una partícula de agua viaja desde la posición 1 hasta la posición 2? Por ejemplo, miren, en la posición 1 tenía una energía 1 grande, que estaba compuesta de energía potencial, cinética y de velocidad, digo, de posicionamiento. Pero cuando llega a la posición 2, su energía es menor porque ha llegado cansada el agua. Pues en el trayecto ha perdido esta cantidad de energía. Ha perdido energía. Eso significa esto. Entonces, esta no varía en dirección transversal, no varía con respecto al R ni teta, no, solamente varía con respecto al eje X. Este es eje X. Entonces, transversalmente no varía, por eso vamos a mantenerla como constante. Miren, comenzamos a integrar. Este término, como es constante, pues no pasa naranjas. La integral de R es R cuadrado sobre 2. Sale la de la izquierda y cuando integramos una vez aparece una constante de integración. Y cuando dividimos entre R, pues sale esta ecuación. Y cuando integramos por segunda vez, este R sobre 2 va a ser R cuadrado sobre 4. El inverso de esto va a ser el logaritmo. Esta es una constante. La integral de x es, por supuesto, un logaritmo. Entonces aparece esto. Y como estamos integrando por segunda vez, habrá también una segunda constante de integración. Organizamos todo bonito y nos quedamos como la variable dependiente a la velocidad. La velocidad que depende dónde nosotros estemos en la sección transversal de la tubería y el radio de posición. Este R minúscula no es el radio grande, el radio total, sino es un radio cualquiera que ubica a un círculo dentro del fluido. Una partícula del fluido, por ejemplo esta, la ubicamos apenas con su radio. Pues sabemos que todo lo que ocurre en ese perímetro le es igual a ellas. Entonces falta determinar las dos constantes, A y B. Y para eso vamos a admitir una condición de borde, que nace un poco de la experiencia, de lo que han mirado, de lo que han investigado los investigadores. Si hubiéramos tenido una una tubería de vidrio, tal vez nos hubiéramos imaginado que las velocidades aquí dentro son las mismas. Miren,
la velocidad en cualquier punto dentro de la tubería en una sección transversal son las mismas. Eso quizás hubiéramos pensado, pero no. Las personas han medido y han visto que la velocidad cerca al eje o en el eje es la que tiene mayor valor. Es la máxima velocidad justo en el eje. Y conforme nos alejamos del eje, la velocidad es cada vez menor, 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 hasta teóricamente ser cero en contacto con la pared del tubo. ¿Qué significa esto? Significa que este otro pedazo de la velocidad que las partículas tienen, han sido frenadas. Han sido frenadas por la pared. Miren, voy a intentar hacer una ampliación. Digamos, es la pared externa de la tubería y la pared interna es rugosa, así. Esta es la pared de esta tubería aquí. Estoy mirando esto. Entonces, cuando el agua viene, una partícula choca contra esto y es desviada. Es desviada así. Y esta partícula es probable que choque contra la otra que venía imperturbablemente desde aquí. Entonces, al chocar con esta, a esta la diverge y esta que estaba yendo hacia acá, de pronto otra vez es sumergida contra la rugosidad de la pared. Entonces, este efecto de choque, de desvío, se propaga hacia el interior de la tubería. Pero si fuese una tubería muy gruesa, es decir, de gran diámetro, pensaremos así, este fenómeno solamente se limitaría hacia la primera parte y después sería casi igual. ¿Ya? Eso quiero que por favor me entiendas. Las velocidades se admite que son cero justo en la pared de la tubería y tiene su máximo en el eje central. Y eso es lo que aquí nosotros colocamos. Cuando estamos en R igual a cero, la velocidad va a tener un cierto valor. Y para que eso ocurra, como hay un logaritmo aquí, el logaritmo cuando R es igual a cero, el logaritmo de R es infinito. El logaritmo de cero es infinito, más o menos infinito, dependiendo de cómo estemos. Entonces, no podemos tener ese valor, sino que por experiencia de la observación vemos, no ocurre eso. Entonces, la única posibilidad es que esa constante A de integración sea cero. Y lo otro, cuando el radio, R, la variable, esté justo en el extremo acá, tengamos la velocidad cero. Si reemplazamos esas condiciones de borde, vamos a encontrar esta ecuación. La variación de la velocidad al interior de una tubería, como esta, depende de los radios y de este término, que vamos a ver. Y aparece, por supuesto, la viscosidad dinámica. Y también podemos calcular el caudal. El caudal, recordarán ustedes jóvenes, en términos macroscópicos lo describimos que la velocidad multiplicado por el área. Pero cuando estamos haciendo el análisis a un nivel más bajo, decimos es el flux del campo de velocidades, es decir, este es el flux. Y como ya tenemos una expresión analítica para esto, entonces nada más que es reemplazar aquello e integrar. Y el área de un círculo es nada más que el eso 2pi por r. Integramos y vamos a encontrar que el caudal es una función del radio a la cuarta. Una tubería puede llevar más caudal con la potencia del radio a la cuarta. A ese término que ha estado pendiente, que hemos estado mirándole, yo les he dicho es la energía, le tenemos así. Es la variación de la energía entre dos puntos. Por ejemplo, este es H1 y este es H2, X1 y X2.
Como esta inclinación es negativa, entonces va a tener un signo negativo. Es la tangente, es la inclinación, es la pérdida de carga por unidad de longitud que aquí dice. Es la pérdida de carga y la pérdida de energía por unidad de longitud. Y es bastante útil. Por ejemplo, cuando se está diseñando una red de distribución de agua, solemos les decía, es la pérdida de energía por unidad de longitud. Cuando estamos diseñando una red de agua potable o alguna otra, solemos controlar este J, que más o menos sea así, por decir, que por cada kilómetro nosotros perdamos 10 metros de energía. Es decir, por cada 1000 metros, por cada 10, perdamos 10 metros por cada kilómetro que avancemos en la línea. Es una forma de controlar de que estamos haciéndolo bien. Luego, si reemplazamos estas ecuaciones, vamos a encontrar esta jóvenes. Si reemplazamos en este valor, vamos a encontrar una que es importante. Esta ecuación. Yo les diría así, escribiría así. El caudal, pi por la gravedad, partido por 128, la viscosidad cinemática, multiplicada por esta pérdida de carga. Delta H tiene el signo negativo para hacer notar justo eso, que es una pérdida. Por la longitud de la tubería y el diámetro a la cuarta. Esta se llama la ley de Hagen-Poiseuille. ¿Recuerdan? Hay una medida de la viscosidad que se expresa en Poisses, se dice. Viene de Poiseuille, de este investigador francés. Es una de las primeras fórmulas que se han utilizado, producto de todo el esfuerzo que ustedes han visto para encontrar ecuaciones prácticas para el diseño de las tuberías. Lo malo que esta fórmula tiene su rango de validez. Tiene que ser muy viscoso. El fluido que está circulando por acá tiene que ser muy viscoso. La próxima pregunta y muy lógica sería, ¿y cuán viscoso? 10, 20, 50, 100, 0,1, 0,2. ¿Cuán viscoso? Esa va a ser preocupación del siguiente capítulo. Sin embargo, estos resultados los vamos a poner aquí, jóvenes. Miren en esta. Esta es la tubería que estamos dibujando y el perfil de distribución de velocidades. Y si ustedes miran un poquito más atrás nuestros apuntes, van a ver que esta distribución es parabólica. Es una parábola cuyo vértice está justo ahí y se abren sus dos ramas hacia las paredes de la tubería. La velocidad máxima se encuentra en el centro y conforme nos alejamos de ese centro, disminuye hasta ser cero. Pero en contraposición están las tensiones de corte, estas que aquí he dibujado.
Estas son las tensiones de corte. ¿Y cuánto valen estas tensiones de corte? Estas tensiones de corte valen lo que nuestra hipótesis nos ha dicho. Nuestra hipótesis era, perdón, la tensión de corte es esta. Miren, cuando existe una derivada, cuando una derivada la igualamos a cero, existe un máximo o existe un mínimo. Entonces, miren, cuando reemplazamos esto, si aquí la variable es máxima, su derivada es cero. Entonces acá la tensión es cero. Por el contrario, U es mínima aquí la U es casi cero o cero, entonces acá le corresponde una tensión de corte máxima. Entonces, donde una crece, la otra decrece, y lo inverso. ¿Y por qué esto ocurre? Ocurre por algo lógico. Aquí la velocidad es cada vez más chiquita, porque quien le está deteniendo, quien no le deja avanzar aquí a las partículas que están cerca a la pared, es justamente la tensión de corte, la que le frena. Acá en el fondo es poderosa la tensión de corte, alcanza su máximo, por eso la partícula está frenada aquí. Pero a medida que se aleja de la pared, las tensiones de corte son menores, pues la velocidad es mayor. Aquí la tensión de corte es cero, nadie la retiene, por eso libremente felices las partículas de agua en el eje de la tubería corren. Entonces, esta es la interpretación, la resolución, el conocimiento que nosotros tenemos cuando intentamos resolver la ecuación de movimiento con la hipótesis de fluido muy viscoso, este o este otro, muy viscoso, y llegamos a las ecuaciones de Hagen-Poiseuille, que son esta interpretación. Todo esto vale y vale muy bien. Todo esto podemos aplicar directamente a la industria de los diseños, etcétera, si el líquido es muy viscoso. Pero aquí tengo que dibujar una carita triste, porque ese no es el caso del agua. Los hidráulicos, los ingenieros civiles, etcétera, tienen al agua no como un fluido viscoso, lo contrario, el agua es muy poco viscoso, lo tiene suficiente. De manera tal que todo este capítulo que acá se los he presentado no tiene las más de las veces una aplicación práctica en nuestra profesión, sino hay pocas oportunidades en que podemos utilizar. Pero sirve y sirve muy bien para que los estudiantes entiendan cómo es el movimiento de los fluidos y cómo sus elementos cambian conforme también sus parámetros, la viscosidad, se modifica. Entonces, lo importante de este capítulo es que ustedes puedan percibir cómo se mueve un fluido cuando él es muy viscoso. Todo ese conocimiento ganado lo vamos a aplicar para cuando luego tratemos al agua. Esos jóvenes. Preguntas que tengan. Preguntas, por favor. ¿Se ha comprendido, jóvenes? Ya. Entonces voy a terminar de revisar los proyectos que me han enviado jóvenes y yo les voy a informar de sus notas. Muchas gracias por atenderme. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.